Hola a todos, si estás viendo este video, es porque dentro de ti hay una chispa que quiere encender un cambio, una mejora, un salto en tu vida. ¿Alguna vez te has detenido a observar a esas personas que parecen tenerlo todo bajo control, que avanzan sin tropiezos mientras tú sientes que estás en medio de un laberinto? No es suerte, te lo aseguro. No es que nacieron con más talento, dinero o contactos. Lo que tienen son hábitos sólidos, decisiones conscientes y sobre todo, una mentalidad entrenada. Hoy, te voy a mostrar los secretos que he aprendido tras más de 20 años como coach de vida, y que han ayudado a transformar a miles de personas comunes en seres extraordinarios. Quédate hasta el final porque lo que voy a compartirte puede marcar un antes y un después para ti. Antes de entrar en materia, quiero hacerte una invitación especial. Si es la primera vez que pasas por este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. No solo estarás recibiendo contenido semanal que puede cambiar tu perspectiva, sino que formarás parte de una comunidad que busca crecer, avanzar y apoyarse mutuamente. Y si ya formas parte de esta familia, gracias por seguir aquí. Tu presencia es valiosa y juntos hacemos esto posible. Vamos al punto de partida de cualquier transformación, tu día a día. La mayoría de las personas se despiertan sintiéndose derrotadas incluso antes de salir de la cama. Suena el despertador, lo apagan 3 veces, se levantan de mal humor, revisan el celular y se llenan de ansiedad al ver mensajes, noticias y pendientes. Empiezan el día en modo supervivencia. ¿Te ha pasado? Pero hay una alternativa. Una rutina matutina que, aunque sencilla, tiene el poder de cambiar tu enfoque. Solo necesitas 15 minutos. Respira profundamente 3 veces, siente cómo entra el aire en tu cuerpo. Luego, da gracias por 3 cosas. Pueden ser simples, como estar vivo, tener techo o un ser querido. Y finalmente, visualiza cómo quieres que sea tu día. Este pequeño ritual te conecta contigo y con tu propósito, alineando tu energía para tomar mejores decisiones. Sigamos con un tema esencial, las relaciones humanas. Somos seres sociales por naturaleza, y está demostrado científicamente que las personas con vínculos fuertes viven más tiempo, son más felices y tienen menos enfermedades. Pero, ¿cómo se construyen esas relaciones? No necesitas ser carismático, ni tener 1000 seguidores. Lo único que necesitas es interés genuino. Cuando converses con alguien, apaga tu celular, mira a los ojos, escucha sin interrumpir y haz preguntas sinceras. Las conexiones verdaderas se forman cuando dejamos de querer impresionar y empezamos a comprender. Un buen amigo no es quien más habla, sino quien mejor escucha y está presente. Y hablando de relaciones profundas, no podemos ignorar el impacto de la pareja en nuestra vida. Te cuento el caso de María, una de mis clientas, quien llegó a mi consulta al borde del divorcio. Ella y su esposo apenas se hablaban, vivían como compañeros de cuarto. Lo que transformó su relación no fue un viaje costoso ni una terapia compleja, sino la decisión de crear un espacio diario de 20 minutos para estar juntos, sin celulares, sin televisión, solo ellos dos, compartiendo. A veces hablaban de sus problemas, otras veces de sus sueños, otras simplemente recordaban momentos lindos. Esa simple práctica cambió completamente su conexión, encendió de nuevo la chispa que creían perdida. A veces, el amor no muere, solo se duerme. Y con atención consciente, puede despertarse. Pasemos a otro aspecto crucial, tu economía. Este tema genera estrés en millones de personas. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva, no necesitas ganar más para vivir mejor. Lo que necesitas es aprender a administrar lo que ya tienes. Existe una regla básica y poderosa, la 50-30-20. Divide tus ingresos mensuales así, 50% para necesidades básicas como alquiler, comida o transporte, 30% para deseos, como salidas o entretenimiento, y 20% para ahorro e inversión. Este método no solo organiza tus finanzas, sino que te da paz mental. Es el primer paso para salir del caos económico y empezar a construir riqueza, incluso si tus ingresos son modestos. Ahora, te revelo uno de los mayores secretos para una vida larga y plena, la gestión del tiempo y la energía. He estudiado durante años a los centenarios de las llamadas zonas azules, regiones del mundo donde las personas viven más de 100 años con salud y felicidad. ¿Qué tienen en común? Relaciones fuertes, propósitos claros, movimiento natural como caminar o cuidar un jardín, dieta rica en vegetales, y prácticas para reducir el estrés como meditar, orar o simplemente descansar en silencio. No se trata de vivir más años, sino de vivirlos con sentido, sin arrepentimientos. Si quieres llegar a viejo, empieza hoy a vivir con intención.
Una pregunta que me hacen mucho es, ¿cómo mantengo la motivación? Y la respuesta honesta es, no siempre vas a estar motivado. Por eso es más importante construir disciplina. La motivación es como el clima, cambia. Pero la disciplina es como una brújula interna que te mantiene avanzando aunque no tengas ganas. ¿Cómo se cultiva? Con pequeños compromisos diarios, con rutinas que respetas como si fueran citas importantes contigo mismo. Y también con recompensas, porque celebrar tus pequeños logros te da energía para seguir. Hablemos ahora del poder de la mentalidad. ¿Sabías que tus pensamientos crean tu realidad? No es magia, es ciencia. Lo que tú piensas constantemente, determina cómo te sientes y cómo actúas. Y eso, a su vez, crea tus resultados. Si todo el día piensas, no puedo, esto es difícil, no merezco esto, tu cerebro buscará confirmarlo. Pero si empiezas a decirte, puedo intentarlo, estoy aprendiendo, merezco avanzar, tu mente empezará a buscar caminos en vez de obstáculos. Cambiar tu diálogo interno es uno de los mayores regalos que puedes darte. Otro aspecto que muchas veces se ignora es el descanso. Vivimos en una cultura que glorifica estar ocupados, que asocia éxito con agotamiento. Pero la realidad es que el descanso es parte del proceso productivo. Dormir bien, desconectarte, tomar pausas activas, son actos de amor propio que mejoran tu claridad mental, tu creatividad y tu salud. No eres una máquina. Eres un ser humano. Y necesitas cuidarte para poder dar lo mejor de ti. También quiero hablarte del miedo. El miedo no es tu enemigo, es una señal. Te indica que estás saliendo de tu zona cómoda, que estás creciendo. Pero muchas veces lo malinterpretamos y dejamos que nos paralice. Aprende a dialogar con tu miedo. Pregúntale, ¿qué estás tratando de proteger? Y luego, decide desde la valentía, no desde el temor. Como decía una de mis mentoras, siente el miedo y hazlo de todos modos. Ahí está la magia. Y si alguna vez has sentido que estás demasiado atrás, que ya es tarde, déjame decirte esto con claridad, nunca es tarde para empezar de nuevo. He trabajado con personas que comenzaron a estudiar una carrera a los 50 años, que aprendieron a bailar a los 60, que encontraron el amor verdadero a los 70. La edad no es una barrera, es una excusa social. Lo único que necesitas es decisión y compromiso contigo mismo. Ahora bien, si estás rodeado de personas que te critican, que apagan tu luz, que minimizan tus sueños, quiero que sepas que tienes derecho a proteger tu energía. No todas las personas merecen un asiento en tu vida. Rodéate de gente que te inspire, que te impulse, que te celebre. Y si no la encuentras aún, conviértete tú en esa persona para otros. El ambiente que te rodea puede elevarte o hundirte. Elige bien. ¿Has escuchado la frase, tú eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntas? Es real. Si tus amigos hablan solo de quejarse, gastar y criticar, eso se te va a pegar. Pero si estás con personas que leen, emprenden, ayudan y se cuidan, vas a subir tu estándar. Cambiar tu entorno no siempre es fácil, pero sí es posible. Y puede ser el detonante que necesitas para tu siguiente nivel. Otra herramienta poderosa que te quiero dejar es el journaling, o diario personal. Escribir tus pensamientos, emociones, metas y reflexiones es una forma de liberar estrés, ganar claridad y conocerte más. No necesitas ser escritor. Solo toma 5 minutos cada noche y escribe, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué sentí? ¿Qué agradezco? ¿Qué quiero mejorar mañana? Esta práctica puede ser tu mejor terapeuta gratuita. No olvides cuidar tu cuerpo. Tu salud física influye directamente en tu estado emocional y mental. Mueve tu cuerpo todos los días, aunque sea con una caminata de 10 minutos. El ejercicio no es solo para bajar de peso, es para tener energía, claridad y autoestima. Come lo más natural posible, hidrátate bien, y recuerda que tu cuerpo es el único lugar donde vas a vivir toda tu vida. Trátalo con amor. Y por último, quiero dejarte esta reflexión, cada paso que das, por pequeño que sea, cuenta. A veces subestimamos el poder de los hábitos diarios porque no vemos resultados inmediatos. Pero así como una gota de agua puede perforar una roca, tus acciones constantes pueden transformar tu vida. Confía en el proceso. Mantente firme. Y sobre todo, sigue avanzando. Conocí a don Jorge en un taller que ofrecí en Costa Rica. Tenía 95 años y una energía envidiable. Le pregunté cuál era su secreto y me dijo algo que jamás olvidaré: cada día hago algo que me asusta un poquito,
algo que me hace reír y algo por alguien más. Esa filosofía lo mantenía joven, no solo en cuerpo, sino en espíritu. No necesitas esperar a ser viejo para vivir con sabiduría. Puedes empezar ahora mismo, hoy, con decisiones pequeñas pero poderosas. Y como sé que todo esto puede parecer mucho, quiero proponerte un reto. Un desafío de 21 días para transformar tu vida sin agobios. Aquí va. 1. Dedica los primeros 15 minutos de cada mañana solo para ti. 2. Llama o envía un mensaje a un amigo diferente cada día. 3. Comparte una comida diaria sin pantallas, ya sea con tu pareja, familia o contigo mismo. 4. Anota todos tus gastos, cada café, cada compra. 5. Haz una cosa nueva cada día, una ruta distinta, una receta nueva, una conversación con alguien desconocido. Son acciones pequeñas, pero con un impacto gigante. No esperes que la transformación sea inmediata. Como en el gimnasio, los resultados no se ven en el primer día, pero eso no significa que no estén ocurriendo. Estás sembrando. Y si mantienes el compromiso, verás florecer cambios reales. Recuerda esto, el mejor momento para empezar fue ayer, el segundo mejor momento es ahora. No te juzgues por lo que no hiciste antes, enfócate en lo que puedes hacer hoy. Si este video te ha inspirado o ayudado, por favor, dale like y suscríbete al canal. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite, alguien que esté buscando una guía, una luz, una motivación para mejorar. Tus acciones también pueden cambiar vidas, no lo olvides. Me encantará leer en los comentarios qué hábito vas a implementar primero o cuál ha sido el más difícil para ti. Y recuerda, cada día que se te da es un regalo, una página en blanco donde tú eliges qué escribir. Sé valiente, sé constante y sobre todo, sé fiel a ti mismo. No vivas por inercia. Vive con intención, con pasión, con propósito. Nos vemos en el próximo video, donde iremos aún más profundo en estos temas y te acompañaré paso a paso. Un abrazo gigante, familia. Y como siempre digo, la vida es demasiado corta para vivirla a medias.